¿Estás o no estás a la moda? Vamos a descubrirlo visitando el Museo del Estanquillo. Además, se ultiman los detalles para Original, el gran encuentro de artesanos que se lleva a cabo el próximo jueves. Rafael García Villegas, amigos, amigas, tenemos un gran programa el día de hoy. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22, la hora cultural de la televisión. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. ¿Y con qué arrancamos, Laura? Bueno, con un reconocimiento por el libro Ensayo para mi ceguera, crónica de un descenso hacia la oscuridad. Carlos Manuel Cruz Mesa recibió en el marco de la Feria del Libro de Chihuahua el premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor. La secretaria de Cultura del Estado anfitrión, Alejandra Enríquez, destacó que el trabajo de Carlos Manuel va mucho más allá y nos lleva a una relación entre la ceguera, los recuerdos, la historia, todo esto integrado en una crónica literaria, un género que cruza la narrativa con la investigación. El autor así habló del nacimiento de esta obra. Sentía que el tema daba para mucho y me daba cuenta de que, por lo menos en la literatura mexicana, hasta donde yo sé, no existe un libro sobre el tema de la ceguera. Entonces lo que hice fue tomar parte de mi historia, de mis vivencias, de mi situación personal, para darme cuenta de que el arte, bueno, no solo el arte, el quehacer humano, la historia de la humanidad, las actividades del ser humano están siempre vinculadas a la idea de la pérdida de la visión de una u otra manera. No hay un asunto lastimoso que me parecería indigno incluso, sino lo que hay es reflexión. Y tampoco hay una mitificación. Las patologías son patologías. Son enfermedades, son carencias, hay accidentes, etcétera. Nos disminuyen, esa es la realidad. No podemos idealizarlas. Muchas felicidades al maestro Cruz Mesa y recordemos que este premio Bellas Artes de Crónica Literaria Carlos Montemayor data de 1982. El autor de quien toma el nombre era originario de allá, de Parral, Chihuahua, especializado en tradición oral de los mayas e impulsor además de la nueva literatura escrita en lenguas indígenas. Efectivamente, las lenguas de nuestro país y para quien la crónica fue un género fundamental. Este galardón que conceden el INVAL y la Secretaría de Cultura de Chihuahua consiste en un reconocimiento impreso y un reconocimiento monetario por el monto de 100,000 pesos. Así que bueno, pues ahí está esta premiación. Hay que acercarse a esta obra, leerla. Bueno, ya desde el título suena, la verdad, muy, muy atractivo. Muy atractiva, hay que revisarla y seguimos con cuestiones que tienen que ver con intercambios también, porque el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reveló la lista de ganadores de su ya tradicional convocatoria de cómic en lenguas indígenas. El maestro José Manuel Hernández obtuvo el primer lugar con el trabajo El hombre que fue al mundo de los muertos, una pieza en lengua triqui inspirada por los relatos que el autor escuchaba cuando era niño. Y pues aquí nos relata una historia de un chico recién casado. Y él se va a trabajar a la costa porque solo en una época del año se puede cosechar. Y mientras está en la costa, su esposa muere y es cuando un amigo le comenta que él conoce a alguien, a un curandero que ha ido a vender chile seco en el mundo de los muertos. Pues está interesante. Premisa inicial. Y esta es la premisa inicial, no contemos más, pero vamos a conocer a continuación qué hay detrás de esta convocatoria. Primeramente, pues que el cómic fuera en lengua indígena. Yo ya he participado antes y ya he hecho otros cómics, incluso pues pertenezco a un colectivo que se dedica a fortalecer y revitalizar la lengua triqui y hemos estado creando materiales, no solo cómics, sino que otro tipo de cuentos. Soy escritor de la lengua y pues tengo el material, pues entonces me atreví a postular. Esta convocatoria tiene como objetivo fortalecer el multilingüismo de la nación mexicana y abonar a la difusión y promoción de la diversidad lingüística de México a través del uso de lenguas indígenas nacionales en la creación de obras en géneros artísticos, literarios novedosos y actuales.
Tal es el caso, como acabamos de ver, de la narrativa gráfica. Y bueno, los resultados, esto es muy importante, permanecen en la página del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Se espera que muy pronto El hombre que fue al mundo de los muertos, este cómic ganador, esté disponible para su consulta en el mismo sitio del instituto, inali.gov.mx, para que todos podamos consultarlo y en cuanto esté listo, y además tratándose de una obra gráfica, ya me imagino esta historia en el inframundo, con toda la tradición que tenemos en nuestro país, en el mundo prehispánico. En este sentido va a estar muy, muy, muy atractivo también como regalo, porque bueno, pues es la contemporaneidad del cómic y también la tradición. Y mantener vivas las lenguas originarias. Y un clic basta para adentrarnos a esta singular galería. Sí, nos ofrece una alternativa para vivir el arte y conocer las propuestas de creadores que son subrepresentados. Convencidos del enorme talento artístico que aún permanece oculto en nuestro país, los jóvenes emprendedores mexicanos Frida Martínez y Diego Salazar crearon Arte Cero, una galería en línea que impulsa propuestas plásticas y visuales nunca antes vistas. Hay muchos talentos que no solo merecen ser vistos y reconocidos, sino que también merecen tener un lugar y vivir de su arte, o sea, tener una oportunidad de que algún coleccionista se interese por su arte, que pueda adquirir su arte, porque finalmente, pues digamos, es el sueño y la pasión de estos artistas. En 2021, en el contexto de la pandemia, Frida y Diego sumaron sus conocimientos y destrezas para hacer realidad su propio estudio creativo llamado Punto Cero. Gracias a la solvencia de este proyecto, han podido materializar otro de sus sueños. Tanto Frida como yo tenemos una formación artística, una formación en las artes, en la cultura, y pues teníamos el deseo y ya teníamos el proyecto de que en algún punto nos gustaría, como parte de todo lo que hacemos, tener una galería de arte. En su primera edición, Arte Cero presenta el trabajo de 11 creadores provenientes de entidades como Chiapas, Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Ciudad de México. Un punto interesante de la convocatoria es que estaba especialmente dirigida a artistas pertenecientes a algún sector subrepresentado. La convocatoria la abrimos en abril y bueno, afortunadamente se postularon muchos artistas, todos muy talentosos. O sea, fueron más de 40 postulaciones y bueno, fue un par de meses de estarlos entrevistando, que nos contaran de su proyecto, que nos contaran para dónde iba su visión. Por medio de la plataforma ArtPlacer, la galería ofrece una experiencia interactiva y multimedia que renueva la forma en la que se vive el arte. En este espacio virtual, al que cualquiera puede acceder sin tener que salir de casa, el visitante encontrará más de 70 obras realizadas en una amplia variedad de técnicas y estilos. No está de más aclarar que se trata de cuadros físicos y no de arte digital. Tú entras y básicamente es un museo, es una galería donde tú puedes con los botones de navegación ir caminando por el espacio. Tú puedes ver todo el catálogo, puedes ver la ficha técnica de cada una de las obras, los precios, el autor, etc. Adicionalmente, la galería cuenta con una herramienta de realidad aumentada que nos permite visualizar las obras a detalle y proyectar cómo lucirían en las paredes de nuestras casas. Con información de Francisco Hoyos, Noticias 22. No sé qué piensen de esto, no sé qué piensa de Rafael, pero la forma de decir, pues de alguna manera nos define como personas, como individuos, pero también puede ser un reflejo de una época y de una sociedad. Y no importa que ya esté pasado de moda. Con la finalidad de recorrer la historia del vestir en el país desde finales del siglo XIX hasta los últimos años del XX, Gustavo Prado y Arturo Rico idearon la muestra Pasado de Moda, Pasarela de Estilos en México. El hilo conductor son las crónicas de Carlos Monsiváis, en donde se da un retrato de la vestimenta mexicana y por lo tanto un testimonio palpable de lo que somos y de lo que fuimos. Creo que el universo de Monsiváis, ahora que se habla tanto de los multiversos, él ya era el primer multiverso sin ser plenamente digital, era un multiverso de cultura. Y en esta ocasión nos acercamos al museo con una inquietud particular. Desde las escenas de pudor y liviandad, donde puede hablar de la quinceañera o de la primera Miss México, la flor más bella del ejido, él continuamente estaba hablando de varias cosas que ahora están
pues es que son así fundamentales en la cultura actual. Pasado de moda, pasarela de estilos en México, es una muestra que busca reivindicar la moda nacional como un espejo de nuestra sociedad y no solo como un escaparate de la opulencia. Las más de 500 piezas entre óleos, dibujos, revistas, vestimenta, accesorios, fotografías y objetos publicados se mezclan con la obra de Miguel Covarrubias, Adolfo Besbogart, Alberto Isaac, Ernesto García, El Chango Cabral, Nacho López y Héctor García, entre otros. ¿Cómo es la ropa cotidiana? ¿Cómo es lo que constituyó nuestras identidades? Y esas identidades desde el siglo XIX, que a lo mejor lo tenía la gente de postín, a partir del siglo XX con las flappers, pues empezó a ser la de todo mundo. Y eso continuó durante los pachucos, las changuitas, los años 60, la época gogó, los hippies, etcétera, hasta llegar al mundo contemporáneo en el que básicamente podemos adjetivarnos a través de la identidad que nosotros deseamos. Pasado de moda, pasarela de estilos de México estará hasta el mes de enero del 2025 en el Museo del Estanquillo. Noticias 22, Alberto Aranda. Y seguimos hablando de diseño y cosas que no pasan de moda: textiles, joyería, tintes, arte utilitario, cine, talleres y pasarelas. Sí, porque todo está listo para la 4ª edición de Original, el encuentro de arte textil mexicano. Esta edición es especial para toda la familia Original, y cuando hablo de familia hablo de los artesanos, por supuesto, de quienes lo organizamos, de quienes se han involucrado desde distintas iniciativas públicas y privadas, porque es como la consolidación de 4 años de trabajo. Crear un textil o hacer un textil o usar un textil no nada más es algo meramente artesanal, sino también hay un trasfondo histórico, técnico y estético que viene desde las manos de los pueblos que llegan a Original. Original llega a su 4ª edición con un programa que marca un antes y un después de la iniciativa. Del 14 al 17 de noviembre, el Complejo Cultural Los Pinos reunirá a 1,072 artesanos de 320 comunidades que representarán a toda la República. Aquí se darán cita a disciplinas y técnicas que incluyen textiles, joyería, tintes naturales, accesorios, arte utilitario y calzado, como el huarache tradicional de Comala, Colima, realizado por el artesano Juan Zamora. El huarache viene siendo de piel de res, cerdo y de cabra. Y viene siendo un huarache del que yo estoy representando. Vengo haciendo un huarache viejo de la época de 1800 hacia atrás, que viene siendo huarache de araña puntada, tejidos de vuelta y vuelta. Y todo ese huarache lo traemos a presentarlo aquí a Original. Pueden pasar y pueden verlo. Y es un huarache muy bonito que se estaba bajando ya no se estaba haciendo. Hoy lo estoy reactivando. Ese año Original refuerza su compromiso de crear conciencia sobre el valor del trabajo artesanal y sobre los derechos de la propiedad colectiva, para comenzar una nueva etapa en los próximos años con un programa renovado y expansivo. Y es especial también porque por primera vez, como correspondía este año, vamos a hacer un ejercicio de diálogo en asamblea con los artesanos que están aquí. Vamos a tener 3 asambleas en las que vamos a hacer una encuesta, vamos a preguntar sobre qué es lo que se tiene que hacer más adelante. Vamos a planear juntos la nueva etapa y el nuevo programa. Y después nos estamos yendo a distintas regiones de la República donde hay artesanos que no hemos atendido, que se han atendido poco a través de los distintos programas, al menos que maneja Secretaría de Cultura. Y ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Además de las 7 pasarelas que acompañarán al encuentro, habrá mesas redondas, conferencias, encuentros artesanales, venta y exhibición al público. Por segundo año consecutivo se realizará Original Escuincles. Vamos a tener instalaciones en donde los y las niñas van a poder tocar, sentir texturas, van a poder oler cacao, la lana del borrego. Vamos a tener también actividades para los más grandecitos en donde van a poder realizar talleres con arte plumario. Y lo padre y lo interesante de esto es que lo van a aprender directamente de los maestros artesanos. Pues mira, el reto yo creo es que el posicionamiento está bien, pero el reto es que quien hace esos textiles maravillosos viva a la altura de lo que te presenta. O
sea, lo que estamos buscando es que tenga un estado de bienestar completo, de tal suerte que pueda seguir haciendo las maravillas que hace, que pueda seguir preservando una tradición y que el procedimiento para hacer las distintas piezas, en el caso del textil, por ejemplo, no sea tan complejo. El Complejo Cultural Los Pinos los espera a partir del 14 de noviembre para ser testigos de la riqueza cultural, artística y creativa de los artesanos mexicanos. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues ya vieron algunas de las opciones, adquirir esto, además también apoyar a este importante sector de la cultura de nuestro país. Tenemos una pausa al regresar. Monocordio está de vuelta, encuentro de cantoras. Mucha información que tenemos para ustedes aquí en Noticias 22. Volvemos. Como cada semana, volvamos la mirada y provoquemos el diálogo y la reflexión desde la zona violeta. Muy buenas noches. ¿Cómo está la presencia de las mujeres en el liderazgo de las empresas de México? La respuesta es aún desalentadora. En pleno 2024, solo el 7% de las empresas tiene 30% de mujeres en sus consejos. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, hizo un análisis en 200 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores y 15 fideicomisos de inversión en bienes raíces. IMCO encontró datos muy reveladores de la desigualdad entre hombres y mujeres en el sector empresarial de nuestro país. Solo 9 de las 200 empresas analizadas tienen a una mujer al frente del corporativo. La participación de las mujeres en el ámbito empresarial se ha quedado prácticamente estancada. En todo el planeta, las mujeres ocupan en promedio el 23% de los asientos en los consejos de administración. En México, su presencia es del 13%. 73 de cada 100 empresas no tienen mujeres en sus direcciones relevantes. Por sectores económicos, las empresas enfocadas a la salud tienen una mayor representación en sus consejos de administración. Los sectores de servicios públicos y de telecomunicaciones muestran los niveles más bajos de participación femenina. IMCO hace hincapié en que México está lejos de alcanzar la paridad en los puestos de alta dirección y en los consejos de administración. Las políticas de inclusión que reportan las empresas privadas no han sido suficientes para cerrar las brechas de género. Para Valeria Moy, directora de IMCO, la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México podría ayudar, dice, a cambiar la situación de las mujeres en el ámbito laboral. Su compromiso de impulsar un sistema nacional de cuidados va a contribuir a que más mujeres se incorporen al mercado laboral. Ojalá que las empresas privadas pongan también mucho de su parte para cerrar la brecha de género. Muy buenas noches. El CENART continúa celebrando sus 30 años y entre música nos lleva a un viaje profundo por las reflexiones femeninas en el primer encuentro de cantoras. Gaia Elsie es una cantautora francesa que tomó su inspiración de música de todo el mundo para dar vida al New World Jazz, el cual se ve reflejado en temas que integran su primer disco titulado Volcán. Me encanta hablar de las emociones y pues del amor y de cosas así, de filosofía, de tomar el tiempo de respirar y como la meditación. Son composiciones que hablan de sus tradiciones y raíces de su natal Isla de la Reunión, una región francesa ubicada en el Océano Índico. He tocado y cantando toda mi vida. Canto y toco la guitarra y una percusión tradicional de la Isla de la Reunión que se llama el cajón. Y estaré presentando mis canciones que son en creol de la Isla de la Reunión. Además de los temas de su reciente disco, presentará canciones inéditas. Entre ellas se encuentra una dedicada a las mujeres. Esa canción que
que habla de mujeres es muy importante para mí porque mujeres en el mundo de la música creo que tienen que apoyar a cada una. Gaia Elsi formará parte del primer encuentro de cantautoras, a las que se unirán las mexicanas Laura Murcia, Suzette y Valentina Marentes, quienes se entrelazan en un tapiz sonoro que evocarán un homenaje a la vida y a la esencia femenina, a través de interpretaciones íntimas y acústicas. Este concierto, que evocará la poesía a través de un viaje profundo por las reflexiones de estas artistas, forman parte de las celebraciones de los 30 años del Centro Nacional de las Artes y se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en el Auditorio Blas Galindo. Noticias 22, Óscar Cortés. Una historia de fraternidad, duelos, rencores y familia se teje en el Círculo Teatral. En el funeral de Don Vinicio, sus hijos se volverán a reunir. El reencuentro entre Baruch, Braulio y Bosco no será del todo tranquilo, ya que el pasado regresará a sus vidas. Así comienza la obra de teatro Los Ayala de Omar Ávila. La ropa sucia se lava en casa, Braulio. 3 hermanos que tienen 5 años de no verse. Y la obra va de eso, de este reencuentro de familia y cómo en el funeral salen duelos no resueltos, recuerdos de la infancia, pero también uno que otro secreto que se va desvelando a través de la obra. Todos estos reencuentros hacen que todos los traumas, todos los problemas y todos los malos secretos salgan a la luz y se retome todo esto. Los Ayala, puesta en escena dirigida por Alejandro Cermeño, plantea cómo las familias prefieren guardar sus problemas sin importar las consecuencias. Sí, es un texto que habla mucho de la violencia, habla mucho del machismo. Es un padre que fue creado a la antigua en el sentido de esta imagen de macho, esta imagen de masculinidad que puede ser tóxica, y cómo esta violencia que genera el padre afecta de manera diferente a los 3 hermanos. Cuando me di cuenta que se trataba sobre este machismo, violencia intrafamiliar, homofobia, hermandad, y hay un twist que no puedo decir porque se devela hasta el final de la obra, pero que es muy interesante, que también como los problemas mentales y psicológicos, si no se tratan y hay una presión familiar y social en esto, pueden llegar a algunas acciones fatales donde puedas afectar a los demás. Seaway, Todo Bien, La Culpa y ahora Los Ayala confirman el interés de Omar Ávila por reflexionar sobre los secretos de las familias mexicanas y su falta de comunicación. La sociedad mexicana, el mexicano en general, creo que es muy interesante, muy diferente a cualquier otra sociedad. Y sobre todo porque el mexicano está muy metida en la idea de la familia, de ser siempre familia, de estar juntos como familia. Y en la mayoría de las ocasiones son familias disfuncionales, familias que tienen sus problemas, pero que no los hablan justamente por el hecho de ser familia. Y eso me interesó mucho, fue uno de los temas que quise explorar. Los Ayala se presenta hasta el 11 de diciembre en el Círculo Teatral Veracruz 107 en la Colonia Condesa. Noticias 22, Alberto Aranda. Desde los retratos en el poder, revisemos la historia de la propaganda cinematográfica de nuestro país. La Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales dio a conocer el libro La imagen presidencial en México, Retratos desde el Poder, 1895-1952, que aborda la relación del gobierno y el séptimo arte como propaganda ideológica. Consideramos que era importante entender cómo se había gestado la relación entre el cine y el Estado a raíz de la llegada del cine en tiempos de Don Porfirio, en 1896, y cómo el cine había ido evolucionando tanto como una forma, un medio de difusión, pero también evolucionando en su lenguaje, en el lenguaje fílmico, creando un lenguaje fílmico que no existía, y a la vez como los personajes públicos se dan cuenta del beneficio del cine y de su uso.
El cine es considerado el primer medio democrático, puesto que se podía acceder a él independientemente del idioma o del nivel de alfabetización. Creo que el primer caso donde ya podemos ver que hay una interacción más importante es con Carranza, quien hace la primera ley de censura al cine norteamericano que degrada a los mexicanos, y con Álvaro Obregón, que se va a hacer muy cercano a Jesús Achavitia, un director de cine, le va a otorgar un espacio en lo que es ahora el bosque de Chapultepec para poner los primeros estudios de México. Este libro muestra la transformación que el séptimo arte fue teniendo con el paso de cada uno de los presidentes de la primera mitad del siglo XX, pasando por Porfirio Díaz, Madero, hasta llegar a Miguel Alemán Valdés, sentado en la silla presidencial en espera de ser filmado. Entonces, pasan de ser ese registro de lo que hacían, ¿no? Porfirio Díaz a caballo, Porfirio Díaz caminando en la entrevista con TAF en la frontera, a ya una construcción de un discurso político a través del cine. La imagen presidencial en México ya se encuentra disponible para descargar de manera gratuita en la página que aparece en pantalla. Para Noticias 22, Iván Ramírez. La poesía tiene refugios más allá de la memoria o los anaqueles, y de ahí la trascendencia de reconocer a sus custodios. La casa del poeta Ramón López Velarde rinde un homenaje a la poesía y sus figuras más emblemáticas. En una emotiva ceremonia donde estuvo presente el escritor mexicano Gonzalo Martré, se entregaron placas conmemorativas a directores de importantes recintos literarios. En una idea que surge de muchos, pues decidimos que íbamos a hacer otras casas en otros municipios. Lo importante y la genialidad, diría yo, porque tenemos una autonomía maravillosa y una asociación civil que es ejemplo a nivel nacional. La Casa del Poeta desde hace décadas preserva y honra el legado no solo de Ramón López Velarde, sino de todos aquellos que marcaron caminos importantes en la literatura y abrieron sus espacios a nuevas generaciones de escritores. Es un proyecto sano, un proyecto limpio, por amor a la literatura, a todos los géneros. Entonces, se ha proyectado muy bien. Las casas tienen total libertad para crear premios, talleres literarios, talleres de promoción de lectura, publicación de todo tipo de ediciones, y ha sido muy exitosa la tarea. Todos los eventos realizados son un esfuerzo por acercar la poesía al público general, permitiendo explorar el vínculo entre los poetas y la importancia de los espacios culturales. Porque hay muchos mexicanos, extranjeros dentro del país que amamos la literatura, que amamos la poesía en lo particular. Esto ha sido tan noble que puedo decir sin ninguna vanidad que para mitad del próximo año o fines del próximo año andaremos sobre 250 casas en el país. La Casa del Poeta Ramón López Velarde continúa su misión de ser un refugio para la palabra escrita no solo del insigne escritor, sino también de aquellos que han dado su voz a la esencia humana a través de la poesía. Para Noticias 22, Nayeli Castro. Equilibrios de poder, izquierda o derecha, inspiraciones en artistas del cine clásico y mucho más al volver. Unas recomendaciones, les traigo libros. Literato, El Buzón, no se lo pierdan, ya regresamos. La balanza del poder de los últimos años en nuestro país es analizada desde la trinchera periodística. Después de haber presentado Izquierda 1923-2023, La Tercera Travesía, Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez acaban de realizar el libro Derecha, Poder, Corrupción y Engaño. Ambas están marcadas por Cárdenas porque sí es un antes y un después. Y el después es muy desagradable porque la segunda mitad del siglo XX mexicano es un periodo tremendo de derechas, es la consolidación del proyecto de derecha en México,
que nos lleva a soportarlo otros 18 años más hasta 2018, donde se da una ruptura e inicia un cambio de régimen que empieza a ser cada vez más claro. En izquierda se hace un recuento histórico de este movimiento, mientras que en derecha, poder, corrupción y engaño, los periodistas describen cómo en México este grupo ha dominado todos los sectores. Gran parte de lo que nosotros queríamos hacer con derecha era narrar desde otro punto de vista lo que había pasado en estos 2 siglos del México independiente, que abarca 3 siglos lineales, que es el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Con los cambios que ha ocurrido en el país, Alejandro Páez y Álvaro Delgado planean darle una revisión a otro libro que hicieron en conjunto y que lleva por título La disputa por México. En esta futura publicación se ocuparán de los que se identifican con el centro. Un poco detallar lo que fue el centro, lo que ha sido el centro acomodaticio en México, que es el gran ganón siempre, ¿no? Mientras que la izquierda y la derecha se identifican como tales, el centro siempre ha sido muy acomodaticio, chicloso. Y entonces queremos narrar un poco, taimado narrar un poco esa parte. Noticias 22, Alberto Aranda. Después de mucho tiempo de buscar sin encontrar, Monocordio se sube al escenario para reunirse con su público. Fernando Rivera Calderón, conocido también como Monocordio, nos platica sobre su regreso a los estudios de grabación después de 8 años con su octavo disco Buscar sin encontrar y con una presentación este próximo 30 de noviembre. Y creo que este disco tiene muchos significados para mí. De entrada, pues 8 años sin poder grabar. Había hecho algunos sencillos por ahí perdidos, ¿no? Pero no había podido hacer justo una familia de canciones que tienen que ver unas con otras, que tienen que ver con historias amorosas, personales, muy intensas, muy entrañables, y que de algún modo hacen de este disco una especie de templo de amores perdidos, de amores que siguen vivos en mi corazón, pero que a lo mejor ya no existen en la realidad, ¿no? Bárbara Riquelme en los coros, Baldomero Jiménez en el piano, Fernando M. de la guitarra, Eddie Vega en la batería, son tan solo algunos de los músicos que forman la banda y le dan vida y ritmo al disco basado en agrupaciones del pasado. Hubo una época cuando era adolescente que empecé a trabajar de locutor de radio en una estación en Cuautla, Morelos, y me tocaba pues programar a los Bukis, a los Ángeles Negros, a los Yonix, y aprendí mucho de la música popular mexicana, de la música grupera que le llamaban, ¿no? Ahora ya es folclórico, ya lo venden de otra manera, pero también pues tengo una formación en la música popular, en el rock, en los Bee Gees. La esencia de Monocordio es intentar transmitir al público una manera de expresar sus sentimientos e identificar sus vivencias a través de las canciones. Y bueno, mi historia también musical se resume un poco en la portada del disco, que es una obra que le pedí a mi amigo Óscar Quesada Tacho, que es un monero, es un gran pintor. Y bueno, los personajes de este cuadro son personajes que aparecen en las portadas de otros discos míos de otras épocas. Y es como reunir a todos mis examores y a mis ex alter egos o personajes aquí reunidos alrededor de mí, que soy este señor con cabeza de corazón, que pues no piensa a veces muy bien porque como que el corazón se lo pusieron en otro lado. Este 30 de noviembre, Monocordio se presentará como en pocas ocasiones sucede, para cantar en vivo esta nueva producción de principio a fin, al igual que sus canciones clásicas como Escalera o Siempre te busqué, y otras de su repertorio menos conocido. Todas las queridas amigas y amigos de Canal 22, que tenemos una larga amistad, los invito a la presentación de este nuevo disco de Monocordio titulado Buscar sin encontrar, que va a ser este sábado 30 de noviembre en el nuevo Multiforo Alicia, ahí en la Santa María la Ribera, en Eligio Ancona. Es un lugar precioso, amplio, limpio, suena muy bien, así que la van a pasar increíble. Toca la banda Dalton también, habrá un DJ y pues estaremos ahí conviviendo, platicando, firmando y haciendo todo lo que sea necesario para hacer de esa una noche inolvidable. Muchas gracias. Para Noticias 22, Carolina Martínez.
Bueno, imperdible invitación de Fernando Rivera Calderón. Un beso para él, a toda su banda. Y bien, los prejuicios y estereotipos de lo desconocido desde tiempos remotos nos han invitado a reinventar imaginarios y mitologías, y el Museo Franz Mayer nos propone corroborarlo. Reinventar América, construir, borrar, repetir, es una colección de grabados e ilustraciones que cuestionan las mitologías y visiones utópicas que proliferaron tras la llegada de los europeos al continente americano. Esta exposición revisa las colecciones del Getty Research Institute, las colecciones coloniales y las del siglo XIX, revisando cuál es la imagen de América que se representó a lo largo de desde el siglo XV hasta el XIX en cuanto a la representación de América desde la perspectiva europea. Se ha incluido el trabajo de la artista brasileña Denilson Banigua y del colectivo Cherani, de la región de Cherán, Michoacán. Ambos grupos explican, desde su visión, la representación de América. De hecho, la exposición empieza con un audio, que es la lectura de una sección de la primera carta que envía Cristóbal Colón, en donde ya está hablando del continente como un lugar exótico, lleno de ríos, con oro, y entonces esa ficción comienza desde el principio. En esta muestra, los artistas hacen una reinvención a través de sus ilustraciones. Hacen representaciones sobre las ideas erróneas que tenían de los habitantes de distintas regiones y sobre los animales que, en ese tiempo, eran representados como monstruos. Y entonces así es como se genera todo un tipo de estereotipos que también llegan hasta nuestros días, y de eso se trata también la muestra, de pensar cómo ciertas ideas que tenemos hoy provienen de estas imágenes que fueron creadas hace 300, 400 años y repensarlas, ¿no? Y pensar de dónde vienen todas estas cuestiones que las tenemos muy dentro nuestra, porque nos las han enseñado, porque muchas de estas imágenes también aparecen en libros de texto en escuelas. La exposición Reinventar América estará en el Museo Franz Mayer hasta el 9 de febrero del 2025. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Aquí se busca tejer una conversación con las nuevas generaciones y así motivar la reflexión. Aquí, en Eucalipto 20, se encuentra la exposición Plasticidades Encarnadas del artista Rojo Génesis, en colaboración con Sofía Moreno. Acompáñame a conocer el arte trans. Plasticidades Encarnadas surge en el marco de un momento histórico pues muy importante, que creo que es lo que sucede en el mundo del arte con las mujeres trans, ¿no? En México, que creo que históricamente han sido utilizadas para producir obra, sin embargo no ha sido como una reparación histórica tal cual lo que es pues, socializar los medios de producción, ¿no? Entonces creo que surge también desde ahí como una forma de empezar a socializar los medios de producción. En esta tercera entrega de la exposición, las mujeres trans ofrecen una vista de la vida nocturna a través de los años, comenzando en los 70 y llegando a la actualidad. Mediante fotografías, pinturas, dibujos, instalaciones y archivos, se busca impactar no solo en ajenos a la comunidad, sino también en las nuevas generaciones. El impacto que creo que se está haciendo es tratando de tejer una conversación con las nuevas generaciones, de chicas más jóvenes y mujeres que ahora están vivas, sobrevivientes de los 70s, 80s y 90s. Venir acá a la ciudad y ver ese cambio y poder conocer a más personas como yo, más mujeres trans, es lo que me ha ayudado como a poder seguir, ¿sabes? Como que, no sé, ha sido como poder viajar por varias partes y conocer, y aquí poder hacer lo que me gusta, poder vivir del arte y poder tener compañía como con más mujeres que me pueden inspirar. A pesar de los retos que la comunidad trans vive día con día, estas generaciones encontraron en el arte un lazo de unión, el cual hoy permite a las trans mujeres vivir en un nuevo hogar. Actualmente todavía nosotras tenemos todavía estas dificultades y cosas así, como que la calle nos está enseñando, y que la calle estamos haciendo que todo eso, ese coraje, ese poder, esa lucha, esa resistencia que tenemos, la estamos transformando en arte, la estamos transformando en nuestro orgullo, en nuestra comunidad, en nuestra familia.
Si estás interesado en conocer más sobre el movimiento trans y ver el arte que evoca los comienzos de esta comunidad, te recomendamos asistir de forma gratuita de martes a sábado a Eucalipto 20. Noticias 22, Humberto Castorena. Tenemos libros, vamos a ver lo que llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Iniciamos con El Club de la Buena Estrella de Amitan, una novela sobre 2 generaciones de mujeres chinas y el reencuentro inesperado y revelador de la más joven con su cultura, su historia familiar y consigo misma. Publica Tusquets. Vida y música de Alejandro Markovich. El reconocido guitarrista de la banda Caifanes relata su vida desde la infancia hasta convertirse en ídolo de varias generaciones. Éxitos y conflictos incluidos. Publica Ediciones B. Y también tenemos El Cuarto Jinete de Verónica Murguía, una novela con profusas fuentes literarias e históricas que ficciona la vida en Europa a mediados del siglo XIV durante la peste negra, con personajes que nos sumergen en un mundo apocalíptico. Publica Ediciones Era. Así que bueno, pues hay 3 propuestas muy diferentes, ficción, no ficción, y pues a ver qué les llama la atención, alguna preferencia. Pues ahí la cuestión apocalíptica ya con El Cuarto Jinete, sí, muy bien. Suena bastante atractiva, aunque la realidad podría superarla. Entonces vamos mejor a apostar por El Club de la Buena Estrella. Gracias, Laura. No se muevan porque al regresar les vamos a platicar de una odisea científico-diplomática en busca del tránsito de Venus que ocurrió hace 50 años. Regresamos. Ya se lo anticipábamos, un fenómeno astronómico, una misión diplomática, 5 personajes que escribieron hace medio siglo esta singular página de nuestra historia. El 18 de septiembre de 1874, 5 mexicanos, Francisco Jiménez, Francisco Díaz Covarrubias, Francisco Bulnes, Agustín Barroso y Manuel Fernández Leal, emprendieron un viaje al continente asiático. El objetivo era observar uno de los fenómenos científicos más importantes. Esta odisea es retomada por Carlos Pascual para su novela El Tránsito de Venus. Cuando un país es capaz de producir a un científico de la talla de Francisco Díaz Covarrubias, es el momento para empezar a respetar a ese país y para empezar a hablar de ese país en serio. Y efectivamente, en Yokohama, en Japón, se encontraron varias comisiones, la británica, la rusa, la francesa y la mexicana, y todos se fueron dando cuenta que quien tenía la sartén por el mango, que quien sabía exactamente cómo tenía que hacerse las cosas, era Díaz Covarrubias. Entonces decidieron supeditar su autoridad a la de Díaz Covarrubias y tomaron para sí lo que llamaron the Mexican Method, el método mexicano para las mediciones. Entonces, todo esto fue lo que se logró gracias a la Comisión Astronómica. La Comisión Astronómica Mexicana fue apoyada por Sebastián Lerdo de Tejada. Lo que hace Carlos Pascual en el libro es recrear momentos de su viaje como la peste de Veracruz, la revolución en Cuba, el conflicto con los confederados, un ataque apache en ferrocarril, un tifón en Japón y su casi linchamiento en Hong Kong, pero sobre todo, mostrar la personalidad de cada uno de ellos. A ver, Manuel Fernández Leal, me gusta que sea un neurótico, que tenga un toque de la limpieza y del orden. Y bueno, pues vamos a darle también una personalidad amanerada y homosexual. Y yo no sé si me vaya a salir un tataranieto de Manuel Fernández Leal para reclamarme, óigame. ¿Cómo se atreve a decir que mi tatarabuelo era gay? Pero bueno, esas son las licencias. Y un Francisco Díaz Covarrubias, pues sí, era un hombre muy del 19, ¿ves? Todo un caballero, todo un patriarca. El ingeniero Francisco Jiménez, lo pongo iracundo y muy enojado, siempre odia a todo mundo. Me encontré con personajes realmente encantadores, porque pueden ser odiosos, pero pueden ser también muy, muy, muy encantadores.
Este pasaje de la historia nacional casi desconocido le fue compartido a Carlos Pascual por su hermano Pablo. A esta comisión le debemos, sí, la apertura diplomática y comercial con el Japón, que fue para México, fue muy, muy, muy importante. A esta comisión le debemos el descubrimiento de la cifra final de la distancia, que es lo que ahora conocemos como la unidad astronómica. Conocer la unidad astronómica nos permite medir simplemente las distancias del sistema solar, nada menos. El Tránsito de Venus es la segunda entrega de una trilogía que Carlos Pascual se ha propuesto realizar sobre algunas historias casi desconocidas de México. El primero fue sobre Matilde Montoya, primera médica del país. El siguiente libro será sobre el descubrimiento de la Coatlicue y el calendario azteca. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, también hay otra recomendación. Y bueno, un código establecido en los años 30 del siglo pasado significó una importante exclusión del séptimo arte. Ahora tenemos una oportunidad de conocer a las desinvitadas. Con la llegada del cine, apareció una ventana al mundo. ¿Pero qué quedaba fuera del encuadre de la cámara? ¿Cómo a esa visión correspondió una opacidad en la pantalla y consecuentemente generó un imaginario de una sociedad en la que mujeres y disidencias sexuales fueron excluidas? ¿Cómo impactó en Hollywood el código Hays de los años 30 del siglo XX, también conocido como Motion Picture Production Code, que definía lo que se podía y no podía mostrar en el cine? Fabiola Torres Alzaga busca una reflexión de ello en su exposición Las Desinvitadas. Generando como otro tipo de visión o otro tipo de imaginario a partir de, en mi caso, como de buscar los límites del encuadre como una regla de lo visual y qué pasa con todo ese campo que está alrededor, que es el campo donde el espectador es partícipe y donde podemos nosotros como reconstruir, digamos, aquello que no está fijo, ¿no? Entonces, bueno, fue un diálogo entre el cuadro y el fuera de cuadro. En un ambiente oscuro, la artista genera una muestra que no se restringe a entender las piezas como una colección hilvanada por el tema, sino que acerca este conjunto a algo cercano a una instalación que, al recorrerla, va adquiriendo sentido. Lo que tenemos acá son una serie de esculturas a manera de instalación, 2 dibujos, y la idea es como tener una primera vista donde aparentan tener una forma muy caprichosa y probablemente no te revelan lo que son a primera instancia. Al ver el video, digamos, te das una segunda vista, una segunda oportunidad de tener otro punto de vista de ellas, porque es cuando ves cómo funcionan con la cámara. Fabiola Torres Alzaga reflexiona desde la teoría queer y las disidencias sexuales en torno a la representación y los cánones y narrativas a través de las plataformas como el video, la escultura y el dibujo. Cuando lo filmé el video, lo que hice fue construir una escenografía y le dije a la fotógrafa, ¿qué ves? Y dime, ¿dónde no ves en tu límite de arriba y de abajo? Esos límites son los que tenemos aquí puestos. Entonces ella me iba marcando y yo iba cortando, no iba marcando y luego dije, todo esto sale, todo lo que no se ve sale. Literal sale y se convierte en un campo ambiguo para poder imaginar otras posibilidades. Las Desinvitadas permanecerá abierta hasta el 23 de febrero de 2025 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Nos despedimos con un recuerdo del gran Alexander Borodin, quien nació un 12 de noviembre de 1833, uno de los personajes más representativos del nacionalismo musical ruso. Él, de hecho, fue integrante de este famosísimo grupo de los 5, un conjunto de entonces jóvenes patriotas que apostaron por la innovación musical desde mediados del siglo XIX en aquellas latitudes. Y vamos a recordarlo, Laura, sí, con la que es quizá una de sus obras más conocidas. Curiosamente, la ópera El Príncipe Igor no la concluyó él. No, porque se murió, y la concluyen otros de sus amigos, justamente del grupo de los 5, del Glazunov.
y Nikolai Rimsky-Kórsakov. El mismo autor del vuelo del abejorro. Exactamente. Ellos son los que se encargan ya de concluir esta obra de su amigo y presentarla al público. ¡Qué belleza de música! No obstante, esta, que es uno de los momentos cumbres de la ópera, está inspirada en un canto épico del siglo XII, y estas son las danzas polovetzianas, que son celebérrimas y sobre todo en su versión coral. Las van a reconocer de inmediato, seguro. Así, disfrútenlas y nos vemos el día de mañana.